Mis padres me llamaban la hija pobre mientras gastaban mi fondo universitario en la vida perfecta de mi hermana. Me echaron a la calle bajo la lluvia diciendo que nunca llegaría a ser nada. Pero 10 años después, perdieron su mansión de $2,40 millones. Hasta que mi padre vio mi nombre en la escritura. Mi nombre es Sharon, y de pie en los fríos y pulidos escalones de mármol del Palacio de Justicia del Condado de Travis en Austin, vi cómo el mundo que una vez conocí se desmoronaba para las personas que habían destruido el mío primero. El sol de verano caía con fuerza sobre el calor de Texas, pero para mis padres, bien podría haber sido el medio de una tormenta de nieve. El mazo del subastador golpeó el podio de madera con un chasquido agudo y resonante, un sonido de finalidad que se sintió como un disparo en el pesado aire de la tarde. «Vendido», gritó el subastador, con su voz resonando sobre la pequeña multitud de inversores y espectadores hacia el postor anónimo representado por Blackwood Holdings. Observé desde 10 pies de distancia como mi madre, Eleanor, se derrumbaba en los brazos de mi padre. Su bufanda de seda de diseñador, que costaba más que mi primer mes de alquiler en la ciudad, ondeaba inútilmente en la brisa. Estaba llorando a gritos, un sonido crudo y gutural que nunca antes le había escuchado. Para ella, esto no era solo una casa. Era la propiedad de los Vance, el enorme símbolo de 5 habitaciones de su estatus social, su orgullo y su legado. Para ellos, perder esta casa significaba que finalmente eran tan pobres como siempre me habían acusado de ser. Robert, mi padre, parecía haber envejecido 20 años. Su costoso traje le quedaba holgado en los hombros mientras intentaba estabilizar a su esposa, con los ojos fijos en el suelo en absoluta humillación. Lo estaban perdiendo todo. Sus malas inversiones, su orgullo y su negativa a adaptarse los habían llevado directamente a este momento, de pie en los escalones de un palacio de justicia, viendo cómo el trabajo de su vida se vendía al mejor postor. No tenían idea de que el postor anónimo estaba parado justo frente a ellos. Me ajusté la chaqueta y di un paso adelante, con los tacones de mis zapatos repicando contra la piedra como un metrónomo que contaba sus últimos segundos de ignorancia. Llevaba gafas de sol oscuras y el cabello recogido en un peinado profesional y pulido, un aspecto que gritaba ejecutiva, no fracaso. Al llegar al último escalón, me bajé las gafas. El llanto de mi madre se detuvo al instante. El sonido murió en su garganta, reemplazado por un jadeo agudo y sibilante. Sus ojos, rojos e hinchados de llorar, se clavaron en los míos. Por un momento, no me reconoció. Luego, la realidad la golpeó como un golpe físico. Su rostro pasó de un rojo sonrojado a un blanco pálido y enfermizo. Tenía la boca abierta, pero no salían palabras. Sharon, susurró mi padre, con la voz quebrada. Me miró a mí, luego al subastador, y luego de nuevo a mí. La confusión en su rostro era casi digna de lástima. ¿Qué eres? ¿Qué haces aquí? No sonreí. Una sonrisa habría sido demasiado simple para un momento tan pesado. En su lugar, lo miré a los ojos con la mirada fría y calculada de una mujer que había pasado 10 años construyendo un imperio a partir de las cenizas en las que me dejaron. Solo estoy revisando mi nueva inversión, papá, dije, con voz firme y desprovista del temblor que solía definirme. Y creo que es hora de que discutamos su fecha de mudanza. Al mirar la escritura legal en mi mano, todavía se sentía surrealista. 10 años de silencio, 10 años de trabajar hasta que me sangraban los dedos, y todo llevó a esto, el título legal de la propiedad de la familia Vance, que ahora lleva el nombre de Sharon. Mi madre seguía temblando, con los ojos yendo y viniendo entre mí y el letrero rojo de «vendido» en el césped como si estuviera esperando el remate de un chiste. Pero no había ninguna broma. Solo estaba la fría y dura realidad de que la hija a la que desecharon como la basura de ayer era ahora la dueña de su único santuario. Para entender cómo llegamos a este punto, cómo pasé de ser una chica sin nada a la mujer que estaba de pie en estos escalones de mármol, tengo que llevarlos de vuelta a la noche en que eligieron un saldo bancario por encima de su propia sangre. Tengo que contarles sobre las mentiras de la alta sociedad, el favoritismo que pudrió nuestro hogar desde adentro hacia afuera y el momento en que me di cuenta de que ser etiquetada como la hija pobre fue el mejor regalo que me pudieron haber dado. Fue la chispa que me obligó a construir una vida que nunca podrían tocar, una carrera que nunca podrían reclamar y un futuro por el que había luchado con cada onza de mi alma. Pero antes de revelar el secreto que finalmente puso a mis padres de rodillas, si creen que la familia debería definirse por el amor en lugar de la posición social,
por favor tómense un momento para darle me gusta a este vídeo y suscribirse. Estamos construyendo una comunidad aquí para cualquiera que haya sido subestimado o dejado de lado, y su apoyo significa un mundo. Además, me encantaría saber desde dónde me acompañan hoy. ¿Desde dónde están viendo esto ahora mismo? ¿Y qué hora es allí? Dejen un comentario abajo. Leo tantos como puedo. La verdadera historia comienza en una calurosa tarde de julio en Austin, hace exactamente 10 años. En aquel entonces, yo no tenía un imperio. Solo era una chica de 19 años con un corazón lleno de esperanza, una carta de aceptación universitaria y una familia a punto de mostrarme mi verdadero valor. Para entender a la mujer que soy hoy, tienen que entender a la chica que me obligaron a ser en la casa de los Vance. Vivíamos en una enorme propiedad de 4 habitaciones en los prístinos suburbios de Westlake, Texas. Para el mundo exterior, éramos la definición del sueño americano, un padre exitoso, una madre socialmente prominente y 2 hermosas hijas. Pero dentro de esas paredes encaladas, el aire estaba denso con un tipo diferente de realidad. Era un lugar donde el amor era una moneda de cambio y yo estaba perpetuamente en bancarrota. Mi hermana Mackenzie era 3 años mayor que yo, y desde el momento en que nació, fue la niña de oro. Tenía la gracia pulida de mi madre y la sed de protagonismo de mi padre. A los 10 años, era una reina de belleza. A los 15, era la chica a la que todos los padres en Westlake señalaban como el estándar de oro. Mis padres, Robert y Eleanor, no solo amaban a Mackenzie. La adoraban. La veían como una extensión de su propia marca, un trofeo viviente que validaba su estatus en la alta sociedad de Texas. Y luego estaba yo, Sharon. No era rebelde y no era difícil. Simplemente era diferente. Mientras Mackenzie gastaba miles en ropa de diseñador y sesiones de fotos al estilo de los influenciadores, yo era la chica con la nariz metida en un libro de negocios. Mientras ella estaba en reuniones del club de campo, yo trabajaba a tiempo parcial en una biblioteca local, ahorrando cada centavo que ganaba. En una familia que valoraba las apariencias por encima de todo, mi practicidad se veía como un defecto. Mi madre solía mirarme con una mezcla de lástima y molestia, como si yo fuera una mancha en una ventana perfecta. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana, Sharon? Suspiraba ella. Eres tan simple, tan común. Eres como la hija pobre que nunca quisimos. Esa etiqueta se quedó. Se convirtió en mi identidad en esa casa. Yo era el repuesto invisible, la que se mantenía en las sombras para que Mackenzie pudiera brillar más. Las diferencias aparecían en cada rincón de nuestras vidas. Para el cumpleaños número 16 de Mackenzie, mis padres organizaron una gala en el club de campo de Westlake. Hubo una banda en vivo, un pastel de 5 pisos y un Mercedes blanco nuevo esperando en la entrada con un moño rojo gigante. La factura de esa sola noche podría haber pagado un año de matrícula en una prestigiosa universidad de la Ivy League. 3 meses después, para mi cumpleaños número 16, nos sentamos a la mesa de la cocina. Mi madre había comprado un pastel de supermercado, de esos con el glaseado genérico que solo dicen feliz cumpleaños. Y mi padre ni siquiera levantó la vista de sus periódicos financieros. Nos estamos ajustando el cinturón este mes, Sharon, dijo, con voz fría y clínica. La carrera de influenciadora de Mackenzie necesita un nuevo equipo. Eres una chica sensata. Entiendes que tenemos que priorizar las inversiones que realmente generan un retorno. Me senté allí mirando el pastel genérico, dándome cuenta de que, a los ojos de mi padre, yo no era una hija. Era una mala inversión. Pero me dije a mí misma que estaba bien. Me dije que no necesitaba las galas ni el Mercedes. Tenía mi arma secreta, mi fondo universitario. Mi abuelo, un hombre que se hizo a sí mismo y que había empezado de la nada en los campos petroleros de Texas, había reservado $50,000 para cada una de sus nietas. Él era la única persona que me había mirado y había visto potencial. Sharon, susurraba durante nuestras visitas dominicales, tienes los ojos de una constructora. No dejes que te digan que eres pequeña. Ese fondo era mi boleto de salida. Era mi luz al final del túnel. Estudiaba hasta las 2 de la mañana todas las noches, manteniendo un promedio de 4.0, soñando con el día en que iría a la Universidad de Texas a estudiar finanzas y bienes raíces. Quería construir cosas.
Quería ser más que una simple nota al pie en el calendario social de Mackenzie. Luego llegó el verano anterior a mi último año de secundaria. Mackenzie había decidido que iba a ser la próxima gran influenciadora de estilo de vida. Necesitaba un lanzamiento de marca en Los Ángeles, una estadía de un mes en un ático de lujo, un equipo de filmación profesional y un guardarropa que gritara heredera adinerada. El costo era astronómico. Nunca olvidaré la noche en que entré al estudio para preguntarle a mi padre sobre el papeleo para el depósito de mi matrícula. Estaba sentado en su escritorio de caoba, con un vaso de whisky en una mano y un libro de contabilidad en la otra. Eleanor estaba parada detrás de él, con la mano en su hombro. Papá, la universidad necesita el primer depósito para el viernes, dije, con el corazón acelerado por la emoción. No me miró. Simplemente pasó la página del libro de contabilidad. Sobre eso, Sharon. Hemos tenido que tomar algunas decisiones ejecutivas con respecto a los activos líquidos de la familia. Mi sangre se heló. ¿Qué significa eso? Mi madre dio un paso adelante, con la voz goteando esa falsa preocupación azucarada que usaba cuando estaba a punto de hacer algo cruel. Cariño, la marca de Mackenzie está en un punto de inflexión crítico. Si tiene éxito este verano, tendrá la vida resuelta. Hemos decidido reasignar el regalo de tu abuelo para cubrir su lanzamiento en Los Ángeles. Sentí que el piso había desaparecido bajo mis pies. Gastaron mi fondo universitario. Todo. No es gastar, Sharon, espetó mi padre, finalmente mirándome con esos ojos fríos y críticos. Es una reasignación. Mackenzie tiene un futuro en el ojo público. ¿Tú? Tú solo vas a ser una contadora en alguna parte. No necesitas un título de primer nivel para hacer eso. Eres buena adaptándote. Ya se te ocurrirá algo. Ese era mi dinero, susurré, con la voz temblando por una rabia que nunca antes había sentido. El abuelo me lo dejó a mí. En esta casa, hacemos lo que es mejor para el apellido Vance, dijo mi madre, con el rostro endurecido. Y en este momento, el apellido Vance le pertenece a Mackenzie. Deja de ser tan egoísta. Eres la hija pobre, Sharon. No necesitas una universidad prestigiosa para decirle al mundo lo que ya sabemos. Esa fue la noche en que murió la chica que solía ser. Me di cuenta entonces de que no solo era invisible para ellos. Era un recurso a ser explotado. Era un sacrificio en el altar de la vanidad de Mackenzie. Salí de ese estudio sin decir otra palabra. Pero mientras subía las escaleras hacia mi pequeña habitación, se encendió un fuego en mi alma que nada jamás extinguiría. Pensaron que se habían llevado mi futuro. No se dieron cuenta de que acababan de darme la motivación para adueñarme del suyo. El aire en el estudio de mi padre se sentía como si hubiera sido absorbido por una aspiradora. Me quedé allí mirando al hombre que acababa de decirme que todo mi futuro había sido vendido para financiar la vanidad de mi hermana. Esperé a que dijera que era un error. Esperé a que mi madre interviniera y dijera que la educación de una hija no es algo que se reasigna. Pero el silencio que siguió fue incluso más fuerte que la propia traición. No pueden hacer esto, finalmente logré susurrar, con la voz quebrada. Ese dinero me lo dejaron específicamente a mí. El abuelo firmó esos papeles conmigo en la habitación. Mi padre ni siquiera parpadeó. Se reclinó en su silla de caoba, una silla que costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses en la biblioteca. Sharon, ya te lo dije, los papeles estaban a mi nombre como custodio. Legalmente, yo decidí dónde esos fondos generarían el mayor retorno para el apellido Vance. Y en este momento, el apellido Vance necesita a Mackenzie en Los Ángeles, no a ti en una clase de finanzas. Entonces, simplemente. No voy. Sentí derramarse una lágrima caliente, pero no la sequé. He trabajado toda mi vida para esto. Tengo un promedio de 4.0. Tengo la carta de aceptación. ¿Acaso les importa eso? Mi madre, Eleanor, dejó escapar un suspiro agudo e impaciente. Oh, Sharon, deja de ser tan dramática. Eres tan buena adaptándote. ¿Recuerdas? Encontrarás una manera. Tal vez puedas pedir algunos préstamos o simplemente buscar un buen trabajo estable en la ciudad. De todos modos, siempre fuiste la hija pobre.
No necesitas el prestigio que necesita Mackenzie. Ella pertenece al centro de atención. Tú perteneces. Bueno, tú perteneces al fondo. Esa es simplemente la verdad. La crueldad de sus palabras me golpeó como un golpe físico. Ya no se trataba solo del dinero. Se trataba del hecho de que yo era una molestia para ellos. Yo era la hija de repuesto que mantenían cerca solo mientras no exigiera nada para mí. Si no puedes sacrificarte por la familia, dijo mi padre, con la voz bajando a ese registro peligrosamente bajo que le había escuchado usar con los rivales de negocios a los que estaba a punto de aplastar, entonces no eres parte de esta familia. Los miré, a dos personas que se suponía que debían ser mis protectores, y por primera vez, no vi a mis padres. Vi a dos extraños que me habían robado. Entonces supongo que no soy parte de esta familia, dije, con mi voz de repente fría y clara. Porque no voy a sacrificar mi vida por las mentiras de Mackenzie. Me di la vuelta y salí del estudio. Pensé que iría a mi habitación y cerraría la puerta con llave. Pensé que discutiríamos de nuevo por la mañana. Me equivoqué. Mis padres no tenían discusiones. Tenían resultados. Exactamente 45 minutos después, escuché un golpe en la puerta de mi habitación. No fue un golpe suave. Fue el sonido del final. Mi padre estaba parado allí con dos grandes bolsas de basura negras en sus manos. ¿Qué es esto?, pregunté, con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Tu madre y yo lo hemos discutido, dijo, con su rostro como una máscara de granito. Ya que has decidido que ya no quieres ser parte de la visión de esta familia, ya no eres una invitada en esta casa. Hemos llamado a tu tío Harold. Es el único en la familia extendida que todavía tiene debilidad por las causas perdidas. Estará aquí para recogerte. A partir de ahora, eres su problema. ¿Me están echando ahora? Son las 11 de la noche. Tus cosas ya están en el porche, Sharon, gritó la voz de mi madre desde el pasillo. Hemos dejado lo esencial. Cualquier otra cosa que hayas dejado atrás será donada mañana. No hagas una escena. Yo tenía 19 años. Tenía $46 en mi cuenta bancaria. Vi cómo mi padre recogía literalmente mi computadora portátil y mis libros favoritos y los metía en la bolsa de basura. Ni siquiera me miró mientras pasaba de largo y dejaba las bolsas en el porche delantero. Me quedé en el porche del único hogar que había conocido, viendo cómo empezaba a caer la fuerte lluvia de Texas. Detrás del vidrio de la puerta principal, vi a mi padre apagar la luz del pasillo. La casa se quedó a oscuras. Ni siquiera me dejaron encendida la luz del porche. Me senté en esas dos bolsas de basura negras, abrazando mis rodillas contra el pecho mientras el aire húmedo empapaba mi delgada sudadera con capucha. Miré la ventana de arriba, la ventana de Mackenzie. Vi moverse la cortina. Vi su silueta por una fracción de segundo, observándome sentada allí como un mueble no deseado. Luego cerró la cortina y se alejó. Esperé en ese porche durante 4 horas. 4 horas de temblores. 4 horas de escuchar el silencio de una familia que me había borrado en el tiempo que tomó firmar un cheque. Pero mientras estaba sentada allí en la oscuridad, algo cambió. El miedo empezó a convertirse en otra cosa. Era una determinación fría y dura. Pensaron que habían desechado a la hija pobre. No se dieron cuenta de que acababan de liberar a la única persona que realmente sabía cómo construir algo de la nada. Antes de contarles sobre el hombre que condujo toda la noche para salvarme y el documento secreto que obligó a firmar a mis padres y que finalmente les costaría su hogar, por favor recuerden que su valor no se define por las personas que no logran verlo. Si esta historia resuena con ustedes, tómense un segundo para presionar ese botón de me gusta y suscribirse. Nos ayuda a seguir compartiendo estas historias de justicia. A las 3 de la mañana, un par de faros finalmente atravesaron la lluvia. Era la vieja camioneta plateada del tío Harold. El tío Harold no dijo mucho en el viaje de 3 horas desde Westlake hasta su modesta casa en las afueras de San Antonio. No lo necesitaba. El silencio fue la primera cosa amable que había experimentado en años. No era el silencio pesado y crítico del estudio de mi padre. Era la tranquilidad de un hombre que sabía lo que se sentía ser el que llevaba las de perder.
Cuando llegamos a su casa, una pequeña casa estilo rancho decolorada por el sol que olía a cedro y a café negro fuerte, señaló una habitación de invitados. No es el Riz, Sharon, dijo, poniendo mis bolsas de basura en el suelo. Pero la puerta tiene cerradura, y nadie en esta casa va a decirte cuánto vales. Pero sabía que no podía ser una causa perdida en el sofá de Harold para siempre. Mis padres habían robado mi fondo universitario, pero no me habían robado el cerebro. En 2 semanas, me mudé a la ciudad. Encontré un apartamento tipo estudio en una parte de Austin por la que mi madre ni siquiera conduciría su Mercedes. Era un apartamento en un 3er piso sin ascensor donde el radiador siseaba como un animal moribundo y las paredes eran tan finas que podía escuchar la televisión de mis vecinos a altas horas de la noche. Mi cama era un colchón que encontré en la acera, fregado hasta que me sangraron las manos. Esta era la realidad de ser la hija a la que desecharon. Durante los siguientes 3 años, mi vida fue una confusión de luces fluorescentes y olor a líquido de limpieza industrial. Para sobrevivir, trabajaba en 3 empleos. Mi día comenzaba a las 5 de la mañana en un restaurante de mala muerte cerca de la universidad a la que se suponía que debía asistir. Pasaba 8 horas llevando pesadas bandejas de tocino y huevos, sonriendo por propinas de estudiantes que tenían mi edad, vistiendo la ropa que yo debería haber estado vistiendo y quejándose de exámenes que yo habría muerto por hacer. A las 2 de la tarde, estaba en una empresa de entrada de datos mirando hojas de cálculo hasta que los números se me grababan en las retinas. Y de las 10 de la noche a las 2 de la mañana, limpiaba edificios de oficinas en el centro. Recuerdo estar parada en el piso 40 de un rascacielos de cristal a la medianoche, trapeando el piso de una sala de juntas que lucía exactamente como la de mi padre. Miraba las luces de la ciudad y sentía el dolor en mi espalda baja, un recordatorio punzante y constante de mi lugar en el mundo. Tenía 19 años y estaba exhausta. Había noches en las que me sentaba en el suelo de esa oscura sala de juntas, rodeada por el olor a pulidor de limón, y me preguntaba si mi madre tenía razón. Tal vez yo solo era común. Tal vez solo era una contadora en proceso. Pero cada vez que sentía que me desmoronaba, pensaba en Mackenzie. Revisaba sus redes sociales, lo cual era un error. Pero no podía evitarlo. La veía en Los Ángeles usando un vestido de $10.000 pagado por mi educación, posando frente a puestas de sol con un cóctel en la mano. La leyenda decía, viviendo mi mejor vida. El éxito es una elección. El éxito no fue una elección para ella. Fue un regalo robado de mí. Y esa comprensión era el combustible que me mantenía en movimiento cuando mis piernas querían rendirse. El punto de inflexión llegó un martes por la noche en noviembre. Estaba limpiando la suite ejecutiva de una firma de bienes raíces llamada Abramson y Asociados. Pensé que la oficina estaba vacía, así que tenía mis auriculares puestos, escuchando un audiolibro sobre estructuras de arrendamiento comercial, un hábito que había adquirido para mantener mi mente aguda. Estaba tan absorta en un capítulo sobre arrendamientos netos triples que no vi al hombre sentado en la oficina de la esquina hasta que estaba a la mitad de la alfombra con una aspiradora. Era viejo, tal vez al final de sus 70 años, con cabello plateado que se erizaba en todas direcciones y ojos que parecían haber visto cada auge y caída en la historia de Texas. Este era Arthur Abramson. Estás perdiendo el punto de ese capítulo, niña, dijo, con voz como grava. Casi salgo de mi piel del susto. Me bajé los auriculares, con el rostro enrojecido de vergüenza. Lo siento, señor Abramson. No sabía que todavía estaba aquí. No lo molestaré más en un segundo. Olvida la aspiradora, dijo, haciendo un gesto hacia la silla frente a su enorme escritorio de roble. Siéntate. ¿Por qué la chica de la limpieza está escuchando una clase magistral sobre bienes raíces comerciales a la medianoche? No sabía qué decir. Me sentía pequeña, con mi uniforme enorme cubierto de polvo. Yo quiero entender cómo se construyen las cosas, señor. No solo los edificios, sino el dinero detrás de ellos. Me miró durante mucho tiempo. Fue la primera vez en mi vida que un hombre poderoso me había mirado y no había visto una decepción. Él vio un espejo. Mis padres me echaron, solté, las palabras se derramaron antes de que pudiera detenerlas. Dijeron que yo era la hija pobre. Dijeron que no tenía lo que se necesita para estar en una habitación como esta. Arthur Abramson se reclinó,
con una pequeña sonrisa cómplice asomando en la comisura de su boca. Mi padre era un mediero en el este de Texas. Me dijo lo mismo. A las personas como nosotros, Sharon, no nos invitan a la mesa. Tenemos que construir la mesa nosotros mismos. Luego tenemos que comprar el edificio en el que está esa mesa. Durante las siguientes 2 horas, no me habló como a una sirvienta. Me habló como a una aprendiz. Sacó unos planos para un nuevo desarrollo en el norte de Austin y me mostró lo que él llamaba la arquitectura de las finanzas. Me mostró que un edificio no era solo acero y cristal. Era una serie de contratos, un rompecabezas de deuda y capital. Tienes los ojos de una constructora, Sharon, dijo, haciéndose eco de las palabras que mi abuelo me había dicho una vez. Ves la estructura, no solo la superficie. La mayoría de las personas en esta ciudad están jugando a las damas. Los bienes raíces son ajedrez. ¿Quieres aprender a jugar? No dudé. Sí. Bien. Preséntate mañana a las 6 de la mañana. Terminaste de limpiar inodoros. Vas a ser mi analista junior. El pago es la mitad de lo que ganas ahora, y te haré trabajar hasta que olvides cómo se siente dormir. Pero en 5 años, sabrás más que cualquier graduado con maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Texas. Ese fue el comienzo de mi verdadera educación. Durante el día, yo era la sombra de Arthur. Tomaba notas en reuniones donde hombres que se parecían a mi padre discutían tratos multimillonarios. Pasaba mis noches en el sótano de la oficina de registros del condado, rastreando títulos y estudiando la historia de cada lote en Austin. Aprendí que el dinero no se trata solo de tenerlo. Se trata de saber a dónde va antes que los demás. Arthur era un mentor brutal. Tiraba un contrato de 200 páginas en mi escritorio a las 5 de la tarde y me decía que encontrara la cláusula abusiva para las 8 de la mañana. Me obligaba a defender mis valoraciones de mercado frente a inversores hostiles. Pero cada vez que sentía la presión, recordaba la noche lluviosa en el porche de mis padres. Recordaba las bolsas de basura. Ya no era la hija pobre. Me estaba convirtiendo en la arquitecta de mi propio destino. Antes de mostrarles el primer gran trato que cerré, el que finalmente puso mi nombre en el mapa y captó la atención de mi padre por todas las razones equivocadas, tómense un segundo para darse cuenta de que nadie puede quitarles su educación. Si alguna vez han tenido que trabajar el doble de duro solo para poner un pie en la puerta, comenten constructora abajo. Y si están disfrutando del viaje de Sharon hacia la justicia, asegúrense de estar suscritos para no perderse el momento en que finalmente enfrente a sus padres de nuevo. Para el final de mi 3er año con Arthur, no solo era su analista. Era su socia. Había ahorrado lo suficiente para comprar mi primera propiedad en problemas, un pequeño almacén en ruinas en un área que todos los demás pensaban que era un terreno baldío. Arthur intentó disuadirme de hacerlo, pero vi la arquitectura que él me había enseñado a buscar. Vi la nueva extensión de la autopista que llegaría 3 años después. Compré ese almacén por centavos. 18 meses después, un gigante tecnológico me compró el terreno por 10 veces lo que pagué. Llevé ese cheque a la casa del tío Harold. Me senté a la mesa de su cocina, la misma a la que había llegado con bolsas de basura, y se lo mostré. Por primera vez en mi vida, sentí el peso de un tipo de silencio diferente. Sharon, susurró Harold, con los ojos llorosos. No solo lo resolviste. Lo conquistaste. Pero mi conquista apenas comenzaba. Porque mientras yo construía mi imperio, la propiedad de la familia Vance comenzaba a pudrirse desde adentro. Y el momento no podría haber sido más perfecto. Después de que se cobró ese primer cheque del almacén, no salí a comprar un bolso de diseñador ni un auto nuevo. Ni siquiera me mudé de mi apartamento tipo estudio de inmediato. Mis padres me habían enseñado de la manera difícil que la riqueza no se trata de lo que le muestras al mundo. Se trata de lo que posees que el mundo no te puede quitar. Tomé cada centavo de esa ganancia y lo reinvertí en el siguiente proyecto, y luego en el siguiente. Durante los siguientes 7 años, me convertí en un fantasma en la ciudad de Austin. Para mis padres, si es que alguna vez se molestaron en pensar en mí, probablemente todavía estaba trapeando pisos o luchando para pagar las compras. Pero en las salas de juntas de las firmas de bienes raíces más poderosas, un nuevo nombre empezaba a susurrarse con una mezcla de respeto y miedo: Blackwood Holdings.
Elegí ese nombre por una razón. Blackwood era el nombre de la calle donde vivía el tío Harold, el hombre que me acogió cuando mi propio padre metió mi vida en bolsas de basura. Quería que mi imperio estuviera arraigado en el lugar que realmente me dio un hogar. Arthur Abramson se convirtió en algo más que un mentor. Se convirtió en el padre que yo merecía. No solo me enseñó cómo leer un balance general. Me enseñó a leer a las personas. Sharon, me dijo durante una sesión nocturna sobre pilas de mapas de zonificación, tu padre es un hombre de ego. El ego es una responsabilidad. Te hace ruidoso. Te hace predecible. El verdadero poder es silencioso. El verdadero poder es la persona en la habitación de la que nadie se da cuenta que es el dueño. Me tomé eso muy en serio. Me mantuve detrás de escena. Mientras Mackenzie estaba ocupada publicando fotos de su lujosa vida en Los Ángeles, patrocinada por tarjetas de crédito y mi fondo universitario robado, yo estaba ocupada comprando la tierra debajo de los mismos edificios frente a los que posaba. Recuerdo un martes por la noche en específico. Estaba sentada en un restaurante de lujo en Dallas finalizando un trato para un complejo multifamiliar. Estaba escondida en un reservado en la esquina, vestida con un traje elegante pero discreto, cuando las vi. Mi madre, Eleanor, y Mackenzie entraron. Estaban envueltas en marcas de diseñador, con voces fuertes y exigentes, tratando a los camareros con la misma crueldad casual que una vez me habían mostrado a mí. Pasaron justo por mi mesa. Ni siquiera me miraron. Para ellas, yo solo era un rostro más en la multitud, probablemente alguien a quien consideraban por debajo de ellas. Mackenzie se quejaba de cómo su última marca de bienestar estaba teniendo problemas porque el mercado estaba demasiado saturado. Y Eleanor la estaba consolando, prometiendo que Robert liquidaría algunos activos para cubrir la diferencia. Me senté allí, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, sosteniendo un contrato por valor de $6 millones. Me di cuenta entonces de que mi invisibilidad era mi mayor arma. Estaban tan cegadas por su propio resplandor reflejado que no podían ver la tormenta que yo estaba construyendo justo frente a ellas. Para el 5º año de Blackwood Holdings, no solo estábamos comprando almacenes. Estábamos adquiriendo centros comerciales, plazas médicas y desarrollos de lujo. Aprendí a jugar la arquitectura de las finanzas como una gran maestra. Descubrí cómo usar empresas fantasma para ocultar mi participación, manteniendo el apellido Vance muy lejos de mis tratos. Quería que mi éxito fuera una sorpresa total, un balde de agua fría sobre sus cabezas cuando finalmente se dieran cuenta de lo que habían desechado. Durante este tiempo, la salud de Arthur comenzó a fallar. En su último día en la oficina, me llamó. Se veía frágil, pero sus ojos eran tan agudos como el día en que me descubrió escuchando audiolibros mientras trapeaba. Me retiro, Sharon, dijo, empujando una gruesa carpeta azul sobre el escritorio. He vendido mis acciones restantes a Blackwood. Eres la dueña mayoritaria de Abramson y Asociados ahora. Ya no me necesitas. Has superado al maestro. Sentí un nudo en la garganta. Arthur, no estaría aquí sin ti. Tonterías, gruñó, aunque su mano temblaba levemente mientras acariciaba la mía. Eras una constructora antes de que te conociera. Solo necesitabas los planos. Ahora ve a terminar lo que empezaste. Y Sharon, no te lleves solo su casa. Llévate su orgullo. Ese es el único idioma que entienden las personas como Robert Vance. Con la infraestructura de Arthur combinada con mis participaciones, Blackwood se convirtió en un titán. Pero a medida que yo ascendía, mantuve un ojo muy atento sobre la familia Vance a través de investigadores privados. Era como ver un accidente automovilístico en cámara lenta. La carrera de influenciadora de Mackenzie finalmente había implosionado. Había gastado millones en un estilo de vida que no podía sostener, y las inversiones que mi padre había hecho para apoyarla estaban fracasando. Robert, siempre el hombre de ego, había apostado el doble en desarrollos comerciales de alto riesgo justo antes de que el mercado cambiara. Estaba perdiendo dinero a raudales, intentando mantener las apariencias en Westlake mientras sus cuentas bancarias gritaban pidiendo piedad. Estaba haciendo exactamente aquello de lo que me había acusado. Estaba siendo pobre mientras intentaba parecer rico. Me mantuve en silencio. No envié un mensaje. No ofrecí ayuda. Esperé.
Vi cómo hipotecaban la propiedad familiar una vez, y luego otra vez. Vi cómo los periódicos de la sociedad local dejaban de mencionar las galas de los Vance. Y luego, finalmente, recibí la alerta que había estado esperando, el aviso de ejecución hipotecaria. La casa, mi prisión de la infancia, el lugar donde mis pertenencias fueron metidas en bolsas de basura, estaba siendo subastada para saldar sus deudas. Antes de contarles sobre la noche en que me senté en mi ático y autoricé la oferta inicial por la casa de mis padres, quiero recordarles algo. Si están pasando por una temporada de lucha, si las personas los llaman un fracaso o les dicen que no pertenecen a la habitación, usen eso como su combustible. No sean ruidosos. Sean efectivos. Dejen que sus resultados sean el ruido que los despierte. Si esta parte del viaje de Sharon los está inspirando a seguir construyendo su propio imperio, presionen ese botón de me gusta y asegúrense de estar suscritos. Nos acercamos al momento de justicia definitiva. Además, cuéntenme en los comentarios, ¿alguna vez han tenido un mentor como Arthur que vio su valor cuando nadie más lo hizo? La noche anterior a la subasta, no podía dormir. Me paré en mi balcón con vista al horizonte de Austin, la ciudad que había conquistado en silencio. Pensé en la chica de 19 años sentada en el porche bajo la lluvia. Pensé en el uniforme de limpieza que solía usar. Y pensé en la mirada en el rostro de mi madre cuando me llamó simple. Ya no estaba jugando. Yo era la dueña del mundo que estaban a punto de perder. Llamé a mi equipo legal. Ofrezcan lo que sea necesario, dije, con voz firme. No me importa el precio. Quiero esa casa. Y quiero el título a nombre de Sharon Vance personalmente, no de Blackwood. Quiero que vean mi nombre en cada papel que tengan que firmar para salir. La trampa estaba lista. La hija pobre volvía a casa. Pero esta vez, no estaba pidiendo una habitación. Estaba tomando el edificio entero. Mientras yo tejía silenciosamente mi imperio por las calles de Austin, la casa de los Vance comenzaba a astillarse desde adentro. Durante años, mis padres habían tratado su reputación como una frágil escultura de cristal, siempre puliéndola, siempre aterrorizados por una sola grieta. Pero la reputación sin una base es solo una mentira. Y, eventualmente, toda mentira exige un pago. Las primeras grietas aparecieron en el mundo de Mackenzie. El estilo de vida de influenciadora que mis padres habían comprado para ella con mi futuro robado era un castillo de naipes. Tenía la ropa de diseñador, el ático alquilado y las fotos curadas. Pero no tenía ningún sentido de los negocios. Gastaba el dinero como si fuera agua, creyendo que el grifo nunca se secaría. Cuando el mercado cambió y la tendencia de bienestar sobre la que había construido su marca comenzó a desvanecerse, sus seguidores pasaron a la siguiente gran novedad. Sus patrocinios se agotaron. Su lanzamiento de marca en Los Ángeles se convirtió en un agujero negro financiero. Y en lugar de reducir sus pérdidas, hizo exactamente lo que mi padre le enseñó. Apostó el doble por su ego. Regresó arrastrándose a Westlake, no con un imperio, sino con una deuda de tarjetas de crédito de 6 cifras y un espíritu roto. Y mis padres, aún cegados por su favoritismo, no le dijeron que buscara un trabajo. En cambio, Robert Vance comenzó a liquidar los activos seguros de la familia para pagar a sus acreedores. Vendió las pequeñas propiedades comerciales que la abuela le había dejado. Vació sus propias cuentas de jubilación. Estaba tan desesperado por mantener la apariencia de éxito de Mackenzie que comenzó a hacer inversiones de alto riesgo y de enriquecimiento rápido en el mercado de bienes raíces de Dallas. Estaba jugando a las damas contra grandes maestros, y ni siquiera se dio cuenta de que ya estaba en jaque mate. Para el 9º año de mi silencio, el apellido Vance había perdido su brillo en el club de campo de Westlake. Las galas se detuvieron. El Mercedes fue reemplazado por un sedán de 3 años. Los susurros en los pasillos del supermercado ya no eran sobre la fama de Mackenzie. Eran sobre los avisos de ejecución hipotecaria pegados en su puerta principal de caoba. Recuerdo la mañana en que recibí la alerta en mi computadora portátil privada. Mi analista principal había marcado una ejecución hipotecaria de alto valor en el distrito de Westlake. Cuando hice clic en el enlace y vi la dirección, 1402 Oak Ridge Drive, el aire abandonó mis pulmones por una fracción de segundo. Era la casa, la fortaleza de 5 habitaciones donde me habían dicho que yo no era suficiente.
La casa que había sido un arma usada para hacerme sentir pequeña. Revisé los registros públicos. Mi padre había hipotecado la propiedad en 3 ocasiones distintas. Había solicitado préstamos abusivos para cubrir los emprendimientos fallidos de Mackenzie. Y ahora el banco estaba reclamando la deuda. Debían casi $1.80 millones, y la subasta estaba programada para dentro de 30 días en los escalones del Palacio de Justicia. Me senté en mi oficina, con las paredes de cristal con vistas a la ciudad que ahora poseía en parte, y sentí una extraña y fría paz. Durante 10 años, había cargado con el peso de esa noche lluviosa en el porche. Había cargado con la vergüenza de la etiqueta de hija pobre, y ahora el universo me estaba entregando la llave de su puerta principal. No sentí lástima. La lástima es para las personas que caen por mala suerte. Esto no era mala suerte. Esto era una cosecha. Habían plantado semillas de crueldad, y finalmente estaban cosechando el cultivo. Llamé a mi abogado principal. Quiero la propiedad de los Vance, le dije, con la voz tan firme como la mano de un cirujano. Pero no quiero que el nombre Blackwood Holdings aparezca en la oferta. Quiero usar una empresa fantasma inactiva hasta que se emita la escritura final. Quiero que piensen que están siendo salvados por un extraño. Quiero que tengan ese último momento de falsa esperanza antes de que vean mi rostro. La caída de la casa de los Vance ya no era una posibilidad. Era un evento programado, y yo era quien sostenía el mazo. El día de la subasta se sintió como una ola de calor en más de un sentido. El sol de Austin fue implacable, horneando los escalones de piedra del Palacio de Justicia del Condado de Travis hasta que el aire brilló con una neblina vertiginosa. Pero el verdadero calor provenía de la pequeña multitud reunida a la sombra de los pilares. Llegué en una camioneta negra estacionada a una cuadra de distancia y caminé hacia el Palacio de Justicia con el tipo de lentitud deliberada que solo se ve en las personas que saben exactamente cómo va a terminar el día. Me paré en la parte de atrás de la multitud, ajustándome las gafas de sol. A 10 pies de mí estaban mis padres, Robert y Eleanor Vance, y mi hermana Mackenzie. Parecían fantasmas de las personas que me habían echado hace 10 años. El traje de diseñador de mi padre estaba arrugado. Su postura estaba encorvada como si el peso de sus deudas estuviera aplastando físicamente su columna. Mi madre estaba agarrando un pañuelo de papel, con sus ojos yendo y viniendo por la multitud de desarrolladores e inversores, buscando un milagro que no iba a llegar. Mackenzie estaba detrás de ellos, con su rostro como una máscara de amargo resentimiento, desplazándose por su teléfono para evitar mirar los carteles de subasta pública pegados a los pilares. El subastador, un hombre con voz de sirena de niebla, subió al podio. Muy bien, amigos, vamos a empezar. Estamos aquí por la propiedad ubicada en 1402 Oak Ridge Drive, una propiedad de primera clase en Westlake. Oferta inicial en $1.20 millones. Las ofertas comenzaron rápido. 2 desarrolladores locales comenzaron un intercambio, con sus voces agudas y clínicas. 1.3, 1.4, 1.6 millones. Con cada aumento, veía a mi madre estremecerse. Para ella, esos números no eran solo dinero. Eran el sonido de su posición social siendo despojada dólar por dólar. Se inclinó hacia mi padre, susurrando algo sobre salvar el legado. Pero él solo miraba al suelo. Sabía que el legado ya estaba muerto. Cuando las ofertas llegaron a 2.1 millones, los desarrolladores bajaron el ritmo. Buscaban una ganga, no un trofeo. El subastador escudriñó a la multitud. 2.1 a la 1. 2.1 a las 2. Capté la mirada de mi abogado principal, Jonathan, que estaba parado cerca de la parte delantera. Le di un asentimiento apenas perceptible. 2.4 millones, gritó Jonathan, con su voz cortando el aire húmedo como una cuchilla. La multitud se quedó en silencio. La cabeza de mi padre se levantó de golpe. 2.4 millones era más de lo que valía la casa en el mercado actual, pero era exactamente lo que se necesitaba para liquidar la deuda principal y dejarlos con nada más que su ropa y su vergüenza. El subastador sonrió. Tenemos 2.4 millones del representante de Blackwood Holdings. ¿Algún otro interesado? Miró a los desarrolladores. Ellos negaron con la cabeza y dieron un paso atrás.
Miró a mi padre, que parecía querer gritar. No había nadie más, ni un milagro, ni un amigo de la alta sociedad que viniera al rescate. ¿A la 1? ¿A las 2? El subastador levantó el mazo en alto. Vendido a Blackwood Holdings por $2.40 millones. El sonido del mazo golpeando la madera fue lo más fuerte que había escuchado en mi vida. Fue el sonido de la puerta principal cerrándose frente a mí hace 10 años. Fue el sonido de la lluvia sobre mis bolsas de basura. Y ahora era el sonido de mi propiedad. Eleanor dejó escapar un sollozo, un sonido roto que hizo que varias personas en la multitud apartaran la mirada. Mackenzie finalmente guardó su teléfono, con el rostro pálido por la comprensión de que su última red de seguridad acababa de desaparecer. Comenzaron a bajar las escaleras, derrotados y destrozados, sin saber que la mujer que acababa de comprar sus vidas estaba parada a 5 pies detrás de ellos. Antes de llegar al momento en que finalmente me bajé las gafas y entré en esa casa como la dueña, si alguna vez han tenido un momento en que el círculo se cierra y las tornas finalmente cambian, escriban justicia en los comentarios. Y si apoyan a Sharon para que finalmente consiga su paz, asegúrense de estar suscritos para la resolución final. Atravesé la puerta principal del 1402 Oak Ridge Drive, pero no toqué a la puerta. No necesitas tocar a la puerta cuando eres la dueña de la cerradura. La pesada puerta de caoba, la misma que mi padre me había cerrado hace 10 años, se abrió rechinando hacia una casa que se sentía como una tumba de errores costosos. Adentro, el vestíbulo estaba abarrotado de cajas a medio empacar y el olor a desesperación. Mi madre, Eleanor, estaba sentada en una caja de madera, aferrada a un jarrón de cristal como si fuera una balsa salvavidas. Mi padre estaba discutiendo con Mackenzie cerca de la gran escalera. Tenemos 48 horas, Mackenzie. Necesitamos encontrar un alquiler y tenemos que hacerlo ahora, gritó él, con su voz resonando en los techos altos. ¿Con qué dinero, papá?, espetó Mackenzie, con los ojos rojos por una noche de amarga comprensión. El banco se llevó las cuentas y el comprador de esta casa ni siquiera quiere hablar con nosotros. Di un paso hacia la luz del candelabro. En realidad, dije, con mi voz cortando su caos como una cuchilla, el comprador está parado justo aquí. El silencio que siguió fue absoluto. Mi padre se congeló. La mandíbula de Mackenzie cayó. Mi madre se puso de pie tan rápido que el jarrón casi se le resbala de las manos. Me miraron fijamente, no como la hija pobre a la que habían descartado, sino como la mujer con el traje a la medida que tenía todo su mundo en su bolsillo. Sharon, susurró mi madre, con los ojos dirigiéndose a la carpeta legal en mi mano. ¿De qué estás hablando? Tú. ¿Tú trabajas para la empresa que compró esto? Yo soy la empresa, mamá, dije, caminando hacia el centro de la habitación. Puse la escritura sobre la encimera de mármol. Vi los ojos de mi padre escanear el documento, aterrizando en el nombre Sharon Vance, propietaria única. ¿Lo compraste? La voz de mi padre era un susurro entrecortado. ¿Con qué? ¿Cómo pudiste pagar? Lo pagué con la arquitectura que dijiste que yo no era lo suficientemente inteligente para aprender, repliqué, dando un paso más cerca. Lo pagué trabajando en 3 empleos mientras ustedes gastaban mi fondo universitario en un sueño que se convirtió en esta pesadilla. Me llamaste una fuga de sus recursos. Me dijiste que era simple y común. Bueno, esta hija común acaba de salvarlos de la calle. Mackenzie dio un paso adelante, con el rostro torcido en una mezcla de vergüenza y viejos hábitos. ¿Y qué? ¿Nos vas a echar ahora? ¿Esa es tu gran venganza? La miré, luego a mis padres. El enojo que había cargado durante una década ya no se sentía como un fuego. Se sentía como un hecho frío y duro. La venganza es para personas que no tienen nada mejor que hacer, Mackenzie, dije. Yo soy una inversora. Y como inversora, he decidido dejarlos quedarse, pero los términos han cambiado. Ya no son los amos de esta casa. Hay un pequeño apartamento en el sótano, el que usaban para el personal que nunca tuvimos. Pueden vivir allí sin pagar alquiler durante 1 año. Pero el resto de esta casa se convertirá en la sede de mi fundación. Vivirán en el sótano de la hija a la que desecharon. Mi madre comenzó a sollozar, pero no me moví para consolarla. 1 año, repetí.
Después de eso, encontrarán su propio camino. Tal como lo hice yo. Mientras estaba de pie junto a la ventana que iba del piso al techo del dormitorio principal, contemplando el horizonte de Texas, el silencio de la casa ya no se sentía pesado. Se sentía como paz. Mis padres y Mackenzie estaban abajo trasladando sus pocas pertenencias restantes a la suite del sótano, la misma casa donde alguna vez pensaron que yo no era lo suficientemente buena para ocupar una sola habitación. No sentí una oleada de orgullo o la necesidad de regodearme. En cambio, sentí una profunda y silenciosa comprensión. La verdadera riqueza no se construye con los ladrillos de una mansión o los dígitos en una cuenta bancaria. Se construye a partir de la resiliencia de un espíritu que se niega a romperse. Habían tratado de definir mi valor por lo que me faltaba, llamándome la hija pobre. Pero al hacerlo, me dieron el hambre para construir algo que nunca podrían quitarme. Mi viaje desde aquellas bolsas de basura empapadas por la lluvia hasta este momento de propiedad me enseñó que la familia es una elección y el carácter es la única moneda que nunca se devalúa. Si están viendo esto y alguna vez han sido los que dejaron de lado, de los que se rieron, o a los que les dijeron que nunca llegarían a ser nada, que mi historia sea su señal. Su valor no es un consenso. Es una convicción. Construyan su imperio en silencio y dejen que su éxito sea el ruido que despierte al mundo. Gracias por quedarse conmigo a lo largo de este viaje de justicia. Si esta historia los conmovió, por favor denle me gusta, suscríbanse y compártanla con alguien que necesite escuchar que es suficiente. Hasta la próxima vez, sigan construyendo. Esta historia es completamente ficticia y está destinada únicamente para fines educativos y de entretenimiento.